Ya está. A ver, entonces, ¿me escuchas bien? Bueno, a ver, vamos a ver ahorita español y al mismo tiempo vamos a ver el bloque que te pedí. Por favor, mándamelo, porque quería trabajar con él hoy, pero pues no lo tengo, entonces nos atrasamos. Por favor, mándalo, ¿sí? No se te olvide. Cuando te llegue que te lo mandes, pásamelo, por favor. Bueno, ¿alguna duda con la tarea? Abre el pizarrón, por favor. Bueno, déjame te doy acceso porque no te he dado acceso. Se me olvida. Listo, ahora sí entra, por favor. Mm, sí es cierto, es que te saliste, ¿verdad? Y cuando volviste, es que cuando te sales y vuelves a entrar, se borra el link, o no se pone. Listo. Bueno, entonces, con la duda que me mandaste de tu tarea, lo que pasa es que, mira, son puntos extra, entonces, pues los dejo para que tú los pienses, para que tú investigues, para que tú busques, yo te puedo responder, pero pues de eso se trata, de que tú tú vayas más allá, tú investigues, ¿sí? Entonces, cuando son puntos extra, investigalos tú. De cualquier manera, una vez que ya esté entregada la tarea, ya no se pueden hacer por los puntos extras y yo ya te puedo responder, ¿sí? Nada más así rapidísimo, por ejemplo, si yo tengo 10, ¿cuánto es un medio de 10? Entonces, un medio de 10 un es como multiplicar 10 por un medio y me da 5, ¿no? Por ejemplo, tengo 12, una tercera parte de 12, observa, una tercera parte, ¿sí? Entonces esto es 12 tercios y esto es igual a 4, ¿no? Por ejemplo, si una media parte de 10 es 5, ¿cuántos serán 3 medias partes? Si una media parte de 10 es 5, ¿cuántos serán 3 medias partes? A ver, ve el primer ejemplo. El primer ejemplo, tenemos una media parte de 10. ¿Y cuánto nos dio? Tengo una. Y si tengo otras tres, ¿cuánto sería? A ver, una media parte es 5. Una. Esto es una media parte. ¿Sí? Es como si yo te dijera, imagínate que tienes una moneda de 5 pesos. Si tengo tres monedas, ¿cuánto sería? 15. Entonces, tres medias partes es es 15. ¿Sí? Entonces, este entonces eso también lo podemos hacer como una multiplicación. 10 por 3 medias partes. Ay, qué feo. Entonces sería 10 por 3, 30 entre 2. Y esto es igual a 15. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Este... Ay, es que me acaban de marcar. Qué miedo. Déjame contestar una llamada, ¿sí? Mientras, a ver, tú haces el siguiente ejercicio. Da 3 cuartos de, de 20. Resuélvelo, por favor, en lo que yo veo qué pasa. No. A ver, hazlo a mano. 60 entre 4.
No, hazlo a mano, por favor. 60 entre 4. 15. Sí lo hiciste a mano, ¿verdad? Bueno, por calculadora no. No permito el uso de la calculadora. Es 15. A ver, ahora tú haces el de 2 quintos. 2 quintos de 10. 4. Ya está. Así se resolvía el otro. El otro se hace de la misma manera. 2 quintos por 10, pues es igual a 20. Entre 5, 4. Entonces, 2 quintos de 10 son 4. ¿Sí? Bueno, vámonos con lo siguiente rápido. Eso nada más fue de lo que me preguntaste ayer. Así se resolvía. Para las correcciones ya no se aceptan los puntos extra. Ya no valen. ¿Ya tienes tu guía abierta en el bloque 1 de español? ¿Cuál es el título? Ese no es el título, el título del bloque 1. Ah, funciones de la lengua. A ver, ¿a qué se refiere con funciones de la lengua? Nosotros utilizamos pues la lengua o los idiomas para comunicarnos, pero no es la misma intención de comunicación. O sea, hay diferentes, hay diferentes maneras en las cuales nosotros nos podemos comunicar dependiendo de qué es lo que nosotros necesitemos transmitir, ¿sí? Para eso se clasifica en funciones de la lengua o cómo vamos a transmitir esa información. Por ejemplo, ahí tenemos la forma referencial. Tenemos 5 formas: la referencial, la metalingüística, la poética, la fática y la apelativa. Entonces, te explico la referencial. La referencial se refiere a la transmisión de conocimiento, ¿sí? De conocimiento científico, de conocimiento de causas sociales, de conocimiento, todo lo que sea conocimiento, eso es referencial. A ver, lee por favor donde dice referencial. Ajá. Entonces, bueno, el ejemplo está en la parte de la derecha. La transmisión de conocimiento, por ejemplo, ahí te está hablando de los estados de agregación. ¿Has oído de eso? Bueno, ahí nos está platicando de física, conocimiento científico, de los estados de agregación, de cómo es un sólido, de cómo es un líquido y de cómo es un gas. Eso es conocimiento, ¿sí? Ahora, vamos por ejemplo con la siguiente, la forma apelativa, que lo que hace es intentar convencer a otra persona. O sea, por ejemplo, cuando damos alguna instrucción, cuando queremos convencer a alguien de que haga algo, cuando queremos persuadir a esa persona, cuando necesitamos que nos hagan un favor, por ejemplo, nuestra manera de hablar no será la misma que, por ejemplo, con la referencial, serán diferentes. Este, entonces utilizamos un modelo diferente. Lee por favor el recuadro de apelativa.
Ve a la siguiente página, por favor. A ver, lee el ejemplo. ¿Alguna vez has conocido a un niño así? Yo sí he conocido niños así dando clase y sí, madre mía, no duré mucho ahí. No funcionó. Bueno, aquí, si te das cuenta, a pesar de que nos están hablando de un estudio, te dieron datos del estudio, te dieron porcentajes, te dieron números, te dieron, por ejemplo, consecuencias psicológicas de eso, ¿te dieron algo así? No, nada más te dijeron lo que dice el estudio, que dice el estudio. ¿Y cuál es la idea? La idea es evitar eso. O sea, te está platicando dos cosas. Uno, el fenómeno que se está dando, y si es cierto, sí, es un fenómeno que a todos, a mí me ha pasado, que estamos, esta generación de mí para arriba, incluyéndote, lo queremos todo rápido. Tenemos hambre, se nos antoja algo, Uber. Queremos ver una película, Netflix. Quiero oír una canción, Spotify o YouTube. Queremos un libro, lo busco en internet en PDF o lo compro por un ebook. Eh, necesito, por ejemplo, así tuve que comprar unos audífonos. Necesito unos audífonos, los voy a pedir por esta aplicación. O sea, lo queremos todo rápido. Por ejemplo, Amazon también. Compras algo de Amazon y a poco no estamos checando dónde viene, dónde viene. Lo acabamos de comprar y ya estamos viendo dónde viene. O bueno, no sé si tú has comprado cosas así. O alguna persona de tu familia. Ajá.
O por ejemplo, que sabes que algo que va a pasar y tú quieres que pase ya. O sea, lo quieres ya, ya, quiero ahora. Y bueno, eso, pues lamento darte la mala noticia, pero pues eso es malo. Porque nos vuelve personas ansiosas. Nos vuelve personas que queremos todo inmediatamente. Y no solamente eso, por ejemplo, tengo algún alumno por ahí que digo, con todo respeto, o sea, sus papás y su familia, pero él sí es así. Él es de que, pues lo pedimos por Amazon. Y yo así como, ni yo compro, o sea, la primera vez que compré en Amazon fue cuando tenía 20 años. Y este niño ya está, niño de 9 años ya está pensando en comprar por Amazon todo. Como si fuera toda la solución. Digo, sí, es la solución, ¿verdad? Pero pues es caro. Y este... Y pues no mide las dimensiones, ¿sí? No lo puedes dimensionar, eh, de que pues de que se requiere pagar, de que no llega nada más así porque Amazon es Santa Claus y nos lo deja en la casa, no, se tiene que pagar. Entonces hay muchos niños así, de que lo quieren todo ahora, quieren todo ya. Y no nada más son por cuestiones no nada más es cuestiones del internet, sino que también los papás, este generacionalmente la generación de nuestros papás, por ejemplo, fue una generación en cierto aspecto muy marcada, oprimida por, eh, por padres estrictos. No sé si alguna vez tu mamá o tu papá te hayan platicado sobre sus abuelos, ¿no? No sé en tu caso, en tu familia, porque hay casos en los que no, los padres fueron muy estrictos. Entonces hay una de dos, o los papás son iguales o son todo lo contrario. No pueden lograr ese punto medio. Por ejemplo, mis papás, mi mamá no, pero mi papá sí, sus papás fueron muy estrictos, muy injustos, y pues aquí de pronto también se arma, ¿no? Eh, y hay, por ejemplo, yo he conocido familias en donde es al revés, los papás de los papás fueron súper estrictos y los papás son con sus hijos, o sea, con mis compañeros, haz lo que tú quieras. Si quieres regresar, regresa. Si quieres ir de fiesta, ve, pero nomás ten cuidado y me marcas dónde estás y ya. O sea, así son. ¿A dónde vas? ¿Te pedí permiso? No, ahorita regreso. No, así es. Ay, dame un momento, me están marcando. Entonces, ya te platicaba la manera, la forma apelativa que es intentar convencer. ¿Sí? Entonces aquí en este texto, en el ejemplo, nos estaban intentando convencer de que debemos tomar acciones, debemos tener cuidado para evitar que nuestros hijos se conviertan, o bueno, que los niños se conviertan en pequeños tiranos, con ansiedad. ¿Sí? Que hay que también medir. La manera fática, pues es una manera de comunicarse, una manera casual, o sea, no tengo como tal un objetivo, simplemente es una manera que hacemos por cortesía cuando saludamos, cuando preguntamos cómo estás, cómo te encuentras, qué estás haciendo, es informal, es una conversación informal y corta, solamente digamos que por cortesía, ¿no? Cuando saludamos a alguien. ¿Va? la, la manera poética, que es cuando nosotros tomamos elementos de la belleza de los poemas y utilizamos metáforas, comparaciones para poder hacer estas creaciones. Por ejemplo, lo podemos encontrar en canciones, bueno, en las letras de las canciones, en poemas, en cuentos, cosas así. O sea, la belleza se encuentra también en las palabras, en la lectura, una comparación, un, ¿cómo lo puedo decir? Una estrofa de algo puede ser también muy bello. ¿Y dónde radica esa belleza? En comparar cosas. Este, y bueno, de eso está el modo de no, perdón, la función de la lengua poética, expresar la belleza, expresar sentimientos. La manera metalingüística es cuando estamos hablando de la misma lengua. O sea, por ejemplo, si yo comienzo a hablarte de verbos,
Estoy empleando la función metalingüística. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la misma lengua, estoy dando información de sí misma, ¿sí? Si yo te hablo de verbos, si yo te hablo de este de conjugaciones, que es un sustantivo, que es un adjetivo, que son adverbios. Si yo te platico de todo eso, estoy utilizando la manera metalingüística sobre la misma lengua. ¿Ah? Los modos discursivos. A ver, lo que vimos fueron funciones de la lengua. Las funciones de la lengua es, como te decía, los objetivos que tenemos para comunicarnos. Por ejemplo, ahorita que te estoy comunicando cosas de la lengua, ¿qué función de la lengua estoy utilizando? Ahorita que te estoy hablando de la misma lengua, ¿qué función de la lengua estoy utilizando? La función metalingüística, porque te estoy hablando de la misma lengua, de nuestro mismo idioma, ¿sí? Pon atención. Ok, pero hay otra cosa que se llaman modos discursivos. Los modos discursivos es, a ver, nosotros ya vimos como lo dice su propio nombre, las funciones, o sea, qué es lo que estamos comunicando, pero ahora no vamos a ver qué comunicamos, en los modos discursivos es cómo lo comunicamos. Por ejemplo, tenemos primero la narración. La narración es cuando yo voy encadenando hechos conforme al tiempo. Por ejemplo, si yo te quiero hacer una narración de mi mañana, me desperté a las 9, me lavé los dientes, después fui al baño, me lavé los dientes, me medio peiné mis gallos, mi cabello desacomodado, me puse los lentes, me cambié mi pijama, me puse un pantalón, tuve que ir al banco, así que me fui caminando, me puse unos audífonos, mientras iba escuchando música, le iba cambiando, iba respondiendo unos mensajitos, llegué al banco, me formé, estuve formado como por 30 minutos, o sea, te das cuenta que todo lo estoy haciendo en orden, no te, no te estoy diciendo, primero fue al banco, después me lavé los dientes, después me levanté, después me puse los lentes, no. La narración es eso, la narración es hacerlo, hacer en orden en un tiempo, ¿sí? O sea, en un tiempo que va en orden. Eso es una narración, dar hechos en orden de tiempo, ¿sí? Después tenemos la descripción. O sea, una descripción es cuando damos las características de algo. Por ejemplo, si yo te hablara de la época del oscurantismo, cuando decir uno más uno es 2 era brujería, y cuando torturaban gente, entonces yo te puedo decir que eran tiempos muy oscuros, donde la iglesia predominaba, el gobierno y la iglesia eran prácticamente lo mismo, había muchas injusticias, el método económico era, bueno, el esquema económico era un esquema feudal en donde existía un señor feudal que participaba en las guerras, en las llamadas guerras cruzadas, para poder expandir las tierras de los reinos. O sea, te estoy describiendo toda una época, estoy dando sus características. Señores feudales, economía feudal, caracterizadas por cruzadas, ¿sí? Y así te puedo dar descripciones. Por ejemplo, te puedo dar una descripción de la escuela a la que voy. Escuela grande, llena de murales, con edificios, ahí hay estudiantes de ciencias, de ciencias físicas y matemáticas, de ingenierías, de sociales, de biología, de química. Hay también hay un centro de supercómputo, hay un centro de idiomas ahí en la misma escuela. O sea, te la estoy describiendo, te estoy diciendo qué hay ahí. Podemos describir personas, por ejemplo, te puedo describir a mi mejor amiga, enojona, no, no es cierto, chistosa, no sé cómo en esa cabecita caben tantas tonterías, floja, no se mueve ni para salvar su vida, chaparrita, cabello medio, lentes,
eh, dramática. Podemos describir personas, podemos describir animales, te puedo describir a mi pollo, a mi mascota. Este, dramático también porque no le gusta que lo toquen, porque empieza a aletear, se acuesta en mi cama, se nota que se enojó. También es medio chistoso. Entonces podemos dar, ya me entiendes la descripción. Ahí en el ejemplo, por ejemplo, ¿qué nos describieron? Ah, en el ejemplo de descripción. No, pero ¿qué nos describen? O sea, que los rayos de sol son parte de las características de algo, pero ¿qué es ese algo? A ver, léelo. No, momento no. Ujú. Pero ¿qué nos están describiendo? O sea, como te decía, los rayos del sol por los montes, que nos dan una vista de humo, de humo con ayuda de las espirales, de las azuladas espirales, de las rojas chimeneas que se encuentran en el lugar, que nos dan un brillo de las gotas, del rocío, del césped que se queda quieto. O sea, todo eso que me está describiendo. Ajá, como sale el sol, supongamos, nos estamos imaginando una mañana, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos podemos imaginar? Un amanecer, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, échale, échale. Ujú. ¿Qué más? Imagínate que estás ahí en medio viendo esa escena. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ok, tú lo ves en tu casa. ¿En tu casa hay chimeneas? Entonces, no, pues está complicado, ¿no? A ver, en medio, ¿no? Léelo, léelo, o yo te lo leo, ¿va? Y tú te vas a imaginar todo lo que digo. Y al final me vas a decir toda esta descripción, ¿a dónde te lleva? Mi voz no es de un orador, pero, pero haré mi mayor esfuerzo. Espera, déjame tomar algo. Déjame hago gárgaras para mi discurso. A ver, imagínatelo, ponme atención. Los primeros rayos del sol bajan resbalando por la falda de los montes, doran el humo que sube en azuladas espirales de las rojas chimeneas del lugar, abrillantan las gotas de rocío escondidas entre césped y relucen con un inquieto punto de luz en los pequeños cascos de vidrio y loza, de platos y pucheros rotos, que, diseminados acá y allá en el montón de estiércol y basura a que se dirigen mis pasos, fingen a la distancia una brillante constelación de estrellas. ¿A dónde te lleva? Ajá. Bueno, por ejemplo, a mí, yo lo que me... Ajá, exacto, sí, ya estás llegando a donde yo voy. Como un lugar como de entre pueblo y granja, ¿no? Hay montes, hay chimeneas con humo, hay sol, hay rocío. Eso no se encuentra en la ciudad, el rocío. Hay
pasto, bueno, césped, este, estiércol, basura. Bueno, en realidad basura, estiércol y basura se refiere a, fíjate lo que dice, diseminados aquí, acá y allá en el montón de estiércol y basura a que se dirigen mis pasos. ¿A qué se referirá? Yo siento que ahí no está hablando de que en verdad en el lugar haya estiércol y basura, sino dice a que se dirigen mis pasos. O sea, está tomando malas decisiones, me parece. Tal vez habría que leer un poquito más de... ¿Mande? Que algo está haciendo mal, que algo está haciendo mal, que se va a equivocar o algo así entiendo, ¿no? No, no lo sé, tal vez tendremos que leer un poquito más de esta lectura. La voy a buscar porque se oye interesante para poder entender un poquito más. Vamos al siguiente, exposición. Aquí la exposición de lo que se trata es de explicar un tema. O sea, cuando nosotros pasamos a exponer, ¿alguna vez has pasado a exponer? Bueno, a mí también me ha pasado y yo he tenido que exponer muchas veces dando clases. Entonces, la idea de exponer es que tú no sabes con qué te vas a encontrar. Te puedes encontrar con una persona que también conozca el tema como tú y que tal vez puedan utilizar un lenguaje más técnico, o te puedes encontrar con una persona que no tiene el mismo conocimiento que tú, que no tiene las mismas ideas y pues le tienes que explicar un poquito más. Entonces, tu lenguaje tienes que, cuando das una exposición, lo tienes que moderar de tal manera que las personas que no tengan los mismos conocimientos que tú te entiendan, pero que tampoco aburras a las personas que ya conocen un poquito más del tema, ¿sí? Y bueno, podemos hacer exposiciones de varias cosas. Aquí nos están dando una exposición de la literatura egipcia. Nos están explicando de qué manera se hicieron dónde se encontraron, cómo se hicieron un poquito más de la literatura y cuáles eran sus características, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da, repiten ideas, tienen estructuras gramaticales, el paralelismo, hablan mucho sobre las divinidades, sobre los dioses y manejan mucho la mitología, ¿va? Aquí también nos dice que la literatura egipcia tiene fábulas, cuentos, mitos, proverbios, oraciones, instrucciones de rituales, fórmulas mágicas, manifestaciones de arte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Vamos con el siguiente, el diálogo. El diálogo es cuando hablan personas. Por ejemplo, yo cuando te pregunto, tú cuando me contestas, eso es un diálogo, pero también lo podemos escribir. ¿Cómo se escribe un diálogo? Primero, las cosas que está diciendo la persona se tienen que poner perdón, rayas medias, ¿sí? Fíjate ahí en el ejemplo, buenos días, dijo el zorro. Buenos días, contestó muy atento el principito. Se dio la vuelta, pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz, bajo ¿el qué? El manzano. ¿Quién eres? Eres muy lindo, dijo el principito. Soy zorro, dijo el zorro. ¿Y tú qué hombre? Ah, no, y tú eres un hombre. Los hombres tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. A mí me gustan las gallinas. ¿Y tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Yo busco amigos. ¿Has leído ese cuento? Bueno. ¿Has visto la película? Ay, apenas. Bueno, apenas. Hace como 5 años salió la película. Bueno, no tanto. Sí, ya tiene unos años que salió la película. El cuento, la verdad, a mucha gente le gusta. Yo no le entendí. Yo no entendí nada. Bueno, no, sí entendí. Sí hay cosas muy padres, muy bonitas que sí me gustaron de este cuento, del Principito. Pero en general el final me quedó
Me quedó un sabor amargo. No lo entendí. Bueno, el diálogo. Eso es el diálogo, la plática entre dos personas. Aquí está platicando. ¿Quiénes están platicando? El zorro y el principito. Bueno, el siguiente, ¿cómo se llama? A ver, tú explícame, argumentación, ¿cómo sería? ¿Qué es este modo discursivo? Ujú. No, pero tú lo estás leyendo, explícamelo, ¿qué significa? No, cambiar las palabras no es explicar. Imagínate que tú eres el que da la clase, que tienes que dar esta clase y que me lo tienes que explicar. Explícamelo. Échate un choro. Ajá. Ah, mira, eso estuvo mejor. Eso estuvo. Sí, porque me dices, es un discurso argumentativo y yo te puedo... ¿Y qué es un discurso argumentativo? No te metas en problemas con las palabras. Utiliza las palabras que entiendas. ¿Sí? Cuando explicamos, esa es la idea, que utilicemos palabras que todo el mundo entienda, bueno, que la mayoría entienda, para no complicarnos ni a nosotros, ni complicarles la vida a las personas. A ver, argumentación. Aquí en México la argumentación no se da, o sea, decirle Ricky Riquín Canallín no es argumentación. Que en teoría, en idea, la argumentación es cuando tú hablas sobre un problema. A ver, tenemos un problema. Los debates electorales, por ejemplo, no sé si recuerdas el último. ¿Sí lo recuerdas? ¿O viste partes? Un debate electoral cuando los candidatos a la presidencia hacían, se transmitía en televisión una ronda de debates. Bueno, la idea de... ¿Mande? Es que te digo que aquí en México eso no se da, pero la idea de eso, de esos programas es que, a ver, vamos a hablar de política exterior. ¿Cuál va a ser, si usted en caso de ganar, cuál sería la política exterior que seguiría el país? Entonces, por ejemplo, ahí la argumentación es, ¿el problema cuál es? La política exterior, ¿cómo nos vamos a dirigir al mundo? Entonces ahí ya, mediante, ya tenemos un problema, planteamos el problema y tenemos también que plantear la solución, porque si nada más dices que hay problemas, pues nada más no es argumentación, es queja. Entonces no, también tiene que haber una solución, o se tiene que ver la manera de llegar a aproximarse a una solución. Esa es la idea de una argumentación, de dar un problema y cómo solucionarlo mediante hechos, datos comprobables, este, ideas, método científico, dar una solución. Eso es una argumentación. Por eso te digo que eso de Ricky en Canallín y de mochar manos, eso es puro, eso fue un circo, no una argumentación. Eso es otra cosa. Aquí en México no se da, pero hay países, no México, evidentemente, en los que sí se dan rondas de argumentación. O hay programas también, bueno, aquí en México también sí hay ciertos programas en los cuales se hacen mesas de, de debates y de argumentación. Pueden llegar a ser muy interesantes algunos. Pero bueno, esa es la idea de la argumentación. Problemas, soluciones, dar un problema y soluciones con hechos. No nada más es inventar cosas, sino también con hechos científicos, con hechos comprobables, con conocimiento. Bueno, y ya terminamos, ya nada más vendrían los ejemplos. ¿Leíste los ejemplos?
Sí los leíste, seguro. No, ¿cómo más o menos? ¿Los leíste o no? Y les entendiste. Más o menos, ¿qué no entendiste o cuál es tu duda? A ver, ¿qué no te quedó claro entonces? Ajá. Inténtalo, inténtalo. Co- bueno, recuerda, las características de la descripción es dar características, ¿sí? De varias cosas, de hechos, de lugares, de personas, de objetos, de animales. Si un texto te está dando características de un algo, pues es una descripción, ¿no? Ahora también, un modo discursivo o una función de la lengua no están peleados entre sí. Puedo darte una descripción como modo discursivo y al mismo tiempo te puedo dar una función de la lengua, por ejemplo, fática. No, no, no era la fática, ¿cómo se llamaba? Referencial, perdóname. O sea, la referencial es presentar datos, es presentar conocimiento, es transmitirlo. Y la descripción es dar las características de un algo. Entonces, por ejemplo, una función de la lengua referencial, conocimiento científico, y un modo discursivo descriptivo, por ejemplo, te puedo describir una planta. Te puedo describir una planta, es conocimiento y al mismo tiempo es una descripción. ¿Sí? O sea, un texto puede tener las dos al mismo tiempo, pero fíjate entonces si dices, bueno, si pueden tener dos, entonces ¿cómo le hago? Bueno, fíjate en las opciones que tienes para responder. Claro que cuando se hacen los exámenes se intenta sí que haya confusión, pero tampoco que no hayan dos respuestas correctas, porque si no, pues ya no es, ya se vuelve muy complicado. Ya es atinándole, son los exámenes, a ver si tienes suerte. Por ejemplo, a ver, ¿dónde te quedó duda? ¿En cuál de los dos ejemplos o por qué me lo preguntas? Ah, ok, ok. Bueno, ¿y de los ejemplos? ¿Seguro? ¿Neta? ¿En serio? ¿Really? Oh, ¿seguro? Así ya. ¿En serio? ¿Me puedes apostar tus calcetines favoritos a que no hay dudas? Bueno. ¿No tienes? Ah, yo sí tengo unos calcetines favoritos, son re cómodos. Bueno, ya di mucha información a YouTube. Vamos a ver. Contesta los reactivos de repaso, por favor. Te doy 10 minutitos. ¿Va? Ok. A ver, vamos a revisar entonces. En la primera, ¿qué contestaste? Bien. Segunda. Ah, no. ¿O sí? Ay, ¿qué hice? No. Apelativa. No. Ah, la D. Ay, es que está mal tomada la foto. Sí, con razón. Con cero peso de sí. Perdóname, es que estas fotos me las pasó Leo y me las tomó medio chuecas y no alcanzo a ver la letra. Tienes razón, perdóname. Ah, Leo, Carlos. Ay, madre mía.
Ya te cambié el nombre a ti y a Carlos también. Es que Leo es otro alumno. Al rato voy a confundir a Leo. Con permiso, lo voy a confundir. A ver, la siguiente. Fática. La C. Ok. La siguiente. Bien. Siguiente. Bien. Siguiente. C. Descripción. A ver, déjame lo leo. En Panamá corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río desde las orillas bordeadas de negros. ¿De negros qué? Bloques. Ah, basalto ascienden el bosque negro también adelante a los costados, detrás la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río arremolina. Es una descripción. Es una descripción. Te está describiendo. Y fíjate, aquí te está describiendo un atardecer. Te pudiste haber, por ejemplo, confundido con narración, pero recuerda, la narración es sobre hechos, sobre cosas que pasan, sobre acciones. La descripción es sobre características, ¿sí? Te confundiste. Yo también la primera vez que lo leí sí me casi como, no, óigame, no, o sí, no, o sí, nah, o tal vez sí. Hasta que ya me puse a pensarlo un poquito más. Ok, el siguiente. ¿Qué modo discursivo predomina en el siguiente fragmento? Descripción. Ah, ok. No, no. A ver, fíjate lo que nos está diciendo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. ¿Te está describiendo cosas? ¿Te está describiendo algo? ¿Te está diciendo cómo se hicieron? ¿O las características? No, entonces no es descripción. A ver, ¿podría ser exposición? ¿Podría ser argumentación? ¿Qué es? Es una narración, te está diciendo qué es lo que está pasando, los hechos. Lo miró, miró la alfombra, lo volvió a ver, tuvieron confrontación y se serenó. Después sonrió, tomó su mano entre las suyas y la acarició. ¿Sí? Ya viste cómo te está dando hechos. Entonces, cuidado. Siguiente. B. Una exposición. Más que exposición, es una... a ver, ¿qué modo discursivo? ¿Cuáles son los modos discursivos? Modos discursivos, narración, exposición, descripción y diálogo. Entonces, ¿tú qué pusiste? Más que exposición es una argumentación. A ver, pero argumentación si viene en los modos discursivos. Sí, ¿verdad? Ok, no, yo creo que es más una argumentación, porque te están diciendo por qué debes celebrar tu cumpleaños en el salón de fiestas La Burbuja Azul, ¿sí?
Bueno, también podría ser es que exposición es cuando explicas un tema. Y aquí pues, no nos estás explicando nada, nada más es como, ven, celebra tu cumpleaños aquí. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí es más argumentación. Descripción, no creo. Creo que es más argumentación. Ahí revísalo. ¿Va? Bueno, terminamos con esta parte de español. La tarea te la mando. ¿Va? ¿Tienes dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Y ya perdí, ya, ay, aquí está, ya. Ok, bueno, vamos, entonces ya tenemos la primera lección, por favor. De todas maneras, si puedes, dale otra leída, revísate el video de la clase, no te quedes solamente con eso, busca un poquito más. Ok, vámonos al pizarrón, por favor. ¿De qué hablábamos la clase pasada? Hablábamos ¿de qué hablábamos? Ya se me olvidó. Ah, matemáticas. ¿Mande? A ver, le voy a cambiar el título a este pizarrón porque no apunté nada de español, entonces. A ver, es que no me acuerdo qué vimos. Recuérdame porque yo soy medio güey, entonces se me olvida todo. ¿De qué? No, pero eso ya lo habíamos dejado, ¿no? A ver, déjame revisar. Iniciamos con operaciones. Ah, sí, eso es lo que es exactamente. Ah, ok. Bueno, resumen, nada más. Resumen informativo. Siempre me gusta iniciar con un resumen. Porque a mí también se me olvida. Entonces así más o menos me comienzo a calentar motores para acordarme qué vamos a hacer. A ver, sí, esa ya. Resumen, conocemos que hay unas cosas llamadas polinomios, que incluyen, bueno, son expresiones algebraicas. ¿Ya estás conmigo en el pizarrón 2? Ok, son expresiones algebraicas con un signo, un coeficiente numérico, un signo, un coeficiente numérico. ¿Qué más incluía? Literales, muy bien, literales, que pueden ser una o varias. Y las literales tenían exponente, ¿no? Entonces las literales tenían un exponente. Después conocimos que hay, que tenemos, ah, no, un polinomio. No, eso no era un polinomio, eso es un término, perdón. Sí, me confundí, ¿verdad? Sí, lo escribí al revés. Entonces es un término, es una expresión algebraica y un polinomio, pues son varios términos, ¿no? Después también vimos que había monomios. Lo estoy escribiendo de rápido, entonces perdón si no les noto todo, pero son expresiones algebraicas de un término. Teníamos binomios. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos términos tienen los binomios? Dos términos. Después teníamos tres, o sea, un trinomio. Ay, ya me equivoqué. Trinomio, que son tres términos.
Y ya, de arriba para arriba, para 4, ya utilizamos polinomio. Ya cuando son de 4 ya nos dio flojera darle un nombre y decimos polinomio. ¿Va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algo que no entiendas de nuestro resumen informativo? Y bueno, aprendimos a ya me equivoqué, cómo, cómo saber cuántos términos en una expresión, ¿no? Para saber. A ver, déjame ver si esto anotándolo, si escribo más rápido así o dictándolo. Para saber cuán, cuántos términos tiene una expresión algebraica, podemos contar el número de signos que tiene la expresión. Recordemos que hay signos positivos que no se escriben, pero que ahí están. Creo que escribo más rápido con el teclado que con el pizarrón. Y hasta más bonito. Ahí está, mira. Ay, creo que sí. Ay, yo aquí perdiendo el tiempo. Creo que hasta es más rápido, ¿no? Bueno, eso ya está nuestro resumen, ¿no? Lo que sí voy a tener que seguir escribiendo a mano son las ecuaciones y las cosas así, porque esta cosa no hace un buen trabajo con ello. Bueno, ahí está. ¿Dudas? Este es nuestro resumen de lo que habíamos visto la clase anterior. Y vamos al siguiente, por favor. Al siguiente pizarrón, acompáñame. A ver, lo siguiente que vamos a trabajar son las operaciones entre polinomios, ¿no? Entonces, como te había dicho, los podemos restar, los podemos sumar, los podemos restar, los podemos dividir y los podemos multiplicar. Uy, chale, no, espérame. Se puso sobre el otro. Uy, no, lo tapa. Me lleva. Bueno, ni modo, adiós cuadrito. Bueno, ok. Entonces las primeras operaciones sobre polinomios que vamos a hacer son suma y resta. Terminando esta clase vas a aprender a sumar y a restar expresiones algebraicas o polinomios, porque sé que a veces puede llegar a costar mucho trabajo. Lo primero que te había dicho es que imaginemos que a X son perritos, ¿no? Y que Y son gatitos, son michis. Y vamos a poner otra especie. Z son un canadito, ¿no? Vamos a poner un loro, son loros. Entonces los loros no se pueden juntar con los gatos porque si no se van a comer. Bueno, los gatos se comen a los loros, ¿no? Y los perros no pueden estar con los gatitos porque si no se los van a comer también. No los podemos juntar, ¿sí? Cada uno va con su igualito. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una expresión, si tengo 3 perritos más 2 gatitos menos un perrito más 7 gatitos, ¿esto cuánto va a ser? Pues me fijo en los que sean iguales, en los que tengan la misma letra. Aquí hay una X y aquí hay otra X. Y hago las operaciones entre estos dos. 3X menos una X, ¿cuánto es? 2X, muy bien. Ahora voy y hago lo mismo con gatitos. Tengo aquí un gatito y aquí tengo otro de gatitos. Entonces hago estas operaciones entre estos dos. ¿Cuánto es? Son 9 gatitos. Gatitos, gatos no, gatitos, por favor. Son gatitos. Entonces, no los junto. Me entiendes, esa es la idea. No los voy a juntar porque si no se van a comer. Y no quiero que se coman entre sí porque... No, imagínate, no, qué horrible.
Qué terrible escena. Llegas y ves que ya no hay gatitos ni perritos, ya no hay nada. Se comieron entre sí. Solo pelo y plumas y unos bigotes por ahí volando. Entonces los mantengo separados, ¿sí? Otra cosa, supongamos ahora que X son, bueno, X cuadrados son perros chihuahua y que X a la 3 son pastores alemán. O sea, no, pero de perro no. No, como de, no, perro no, no comas perro. Después porque no se caen virus. Ay, sí, unos taquitos de pastor, ¿verdad? Sí, súper sí se antojan ahorita. Uy, sí, con su salecita, pero... Ay, ya me dio hambre. Y yo aquí con mi plato de ensalada. Uy, su piñitas, o sea, uy, de todo, con jardín y con hartas lágrimas. Ay, sí. ¿Ves que de por sí no puedo dejar de pensar en comida y tú me pones a pensar en comida? A ver, supongamos que x al cuadrado son perros chihuahua y que x solita son pastores alemanes, ¿va? Los dos son perros, ¿no? Pero tampoco los puedo juntar, aunque son perros, pero son diferentes. Uno es chihuahua y otro es pastor alemán. Entonces imagínate si los pongo en el mismo lugar. Si el pastor alemán se sienta y se sienta sobre un chihuahua, adiós chihuahua, ¿eh? O sea, ya no. Ya fue el chihuahua. Y fíjate, los pastores alemanes son muy tranquilitos, los chihuahuas son muy nerviosos. Entonces imagínate, chihuahua todo nervioso hace enojar al pastor alemán, se lo va a comer también. Entonces tampoco los puedo juntar. O sea, si tengo una expresión, por ejemplo, dos pastores alemanes más cinco chihuahuas, digo cinco, sí, cinco chihuahuas menos cinco pastores alemanes más dos chihuahuas, tienen que ser cada uno con su cada cual. Estos, que son pastores alemanes, con los pastores alemanes. Entonces, a 2 le quito 5, ¿cuánto es? ¿Quién es más grande? Entonces, no es 3, es menos 3. ¿Va? Recuérdalo. Entonces tenemos menos 3 pastores alemanes. Y pasa lo mismo con los chihuahuas. Los chihuahuas tienen que estar con los propios chihuahuas. Entonces, ahí tenemos chihuahuas y tenemos 5 más 2 más 7 chihuahuas. Y ya está. Ya hice la. ¿Eso ya lo sabías hacer? Más o menos, ¿no? A ver si latino. No, 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 no. Pero aquí ya estás viendo, ¿no? Cómo se hace más específicamente. Ahora, para no estar hablando, porque imagínate, ¿no? Que a tu maestra le dices, un perro chihuahua menos dos perros chihuahua son menos un perro chihuahua. O sea, no le vas a decir eso a tu maestra, ¿no? Necesitamos una manera en la que dejemos a los perritos, los gatitos y los loritos. Ah, yo no utilicé los loros. Bueno, sin loros, entonces, adiós loros. Ya. Sí, adiós. F por los loros. Ya está. Entonces no podemos estar utilizando perritos y gatitos y perros chihuahuas y perros alemanes sentándose sobre un perro chihuahua. O sea, no. Necesitamos una manera de saber que eso se puede hacer. ¿Sí? Entonces, pues escribimos proposición. Cuando escribo proposición, bueno, cuando escribo proposición o idea o algo así, ahorita que ya vamos a entrar un poquito más a la matemática, me refiero a cosas que son importantes y que necesitamos recordar. ¿Sí? Ay, espérame, esto ya se me movió. Proposición. Se llaman términos
semejantes a aquellos que aquellos términos que tienen la misma literal y que tienen las mismas, es las mismas literales y esas literales y esas literales tienen los mismos exponentes. ¿Va? Eso es importante. Términos semejantes. ¿Qué significa que dos cosas sean semejantes? No. Aguas. Semejante e igual no es lo mismo. No son iguales. Que dos cosas sean semejantes significa que son parecidas. No son iguales. Son parecidas. O sea, semejanza es una cosa e igualdad es otra cosa. Entonces tenemos que dos términos, ya vimos que es un término, ¿no? Entonces dos términos son semejantes cuando esos términos tienen las mismas literales y sus literales tienen los mismos exponentes. El coeficiente numérico y el signo no me importan. ¿Va? Vamos a ver un ejemplo. 2x al cuadrado y 5x al cuadrado, ¿son términos semejantes? Sí son. Si yo, por ejemplo, tengo 5xy y 4xy, ¿son términos semejantes? Sí. Si yo tengo 3pz y menos 8zp, ¿son términos semejantes? ¿Por qué no? Sí, porque sí. Tienen las mismas literales, están al revés, pero son las mismas, o sea, no me importa, yo no dije nada del orden. ¿Sí? Yo no dije que deben estar en el mismo orden. Y además acuérdate, cuando tenemos letras juntas es una multiplicación. Y a mí no me importa en qué orden hago la multiplicación. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Me va a dar siempre lo mismo. A ver, 4x al cuadrado y menos 9y al cuadrado x. ¿Son términos semejantes? ¿Por qué no? Ujú. Mm, pero son, o sea, yo ahí dice que tienen los mismos exponentes. ¿Y a poco no tienen 2 y 2 y uno y uno? ¿No son iguales? Entonces, ¿son semejantes o no lo son? No son semejantes, tienes razón. ¿Cómo te hago dudar? No, ¿por qué no te hagan dudar? No. Tampoco me creas a mí. No me creas. No, también te lo platico para que si un día, por ejemplo, tú estás haciendo tu tarea o en un examen o algo así, digas, ah, mi profesor me quiso ver la cara con esto, sí cierto, ¿no? Entonces aquí está. A ver, fíjate lo que dice la frase. Tienen las mismas literales y esas literales tienen los mismos exponentes. O sea, cada literal tiene el mismo exponente de su otra. ¿Sí? Entonces x, tienes razón, x al cuadrado de tu lado izquierdo y x1 del otro lado. Entonces van a ser diferentes. No son términos semejantes, tienes ahí la razón. ¿Va? Y así te voy a hacer todo el curso, ¿eh? Te voy a hacer dudar de ti mismo. Y lástima que no, que es virtual, pero si pudiera hacerlo sería un chanclazo. Sería un golpe de mamotreto en la cabeza. Para que no duden de sí mismos, que sean seguros, tengan dignidad, tengan amor propio.
Bueno, a ver, otro ejemplo. A ver, es que ya se me acabaron los ejemplos. Se me acaba rápido la imaginación, te digo. A ver, 12 x al cuadrado y a la 1/2 y menos 8 y a la 1/2 x al cuadrado z. ¿Son términos semejantes? ¿Por qué no? Exactamente. O sea, a pesar de que ambos tienen las mismas literales, bueno, hay una que no tenemos igual, que sería la z. Entonces, eso no es término semejante. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces acompáñame al siguiente pizarrón, por favor. Entonces vamos a escribir una nota. La, la suma y resta de expresiones algebraicas solo, solo se puede realizar entre términos semejantes. Nada más espérame porque puse un acento donde no iba. Ahí está. Pero mejor naranja. Ahí está. La suma y resta de expresiones algebraicas solo se puede realizar entre términos semejantes, es lo que habíamos platicado hace ratito. No puedo sumar perros con gatos, sino que tengo que tenerlos separados. Necesito que cada uno esté con su igual. Aquí pasa lo mismo. X no lo puedo sumar con X al cuadrado porque son cosas diferentes, a pesar de que tengan la misma X. No son términos semejantes. Entonces, ejemplo. Ejemplo, 3x al cuadrado más 5x al cuadrado menos 8x más 3x. ¿Cuánto es? Dime la respuesta, por favor. Ujú. ¿Con qué signo? No. ¿Quién es más grande? Menos 5x. Aguas, ya se te está olvidando, ¿eh? Ya viste que lo estamos usando. ¿Cómo ya se te olvidó? No, es cierto, también pasa lo mismo. A mí también se me olvida todo, no te preocupes, pero hay que practicarlo, ¿sí? O sea, que se nos olvide no significa ay, pues ya se me olvidó, ya ni modo. No, 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 no. A ver, otro ejemplo. 3, ay, yo y mi 3, que no me sé otros números. 10 ZP, P al cuadrado, más 5 Z cuadrada P, menos 7 ZP al cuadrado, más 12 Z al cuadrado P, menos 2, no sé, ZP al cuadrado. ¿Cuánto es? Mira. Ok, 3ZP al cuadrado. Ay, qué fea Z. 1ZP al cuadrado.
Ojo, recomendación. Cuando te voy a dejar ejercicios que te van a confundir las letras. O sea, son muy iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues agarro colorcitos, hay que llenar el mundo de colores. Por ejemplo, aquí tengo ZP al cuadrado y pongo, este también es ZP al cuadrado, o sea, lo subrayo o les pongo una marquita o les pongo algo que yo sepa que cuáles son los términos semejantes. ¿Ya viste? Y así ya es más fácil, ya puedo decir solamente 10 menos 7 menos 2 1, ya está. Y después esto, pues con este, ¿no? Z al cuadrado P con Z cuadrado P. Más 17z al cuadrado p. Ya está. Facilísimo, ¿no? Fácil, fácil, fácil. Como hacer sopa marucha. ¿Dudas? ¿Preguntas? Neta. O sea, ya en serio. Así. Así de compas. Ok. Eh, pues otro ejemplo, ¿no? Más ejemplos, más ejemplos. ¿Cómo no? Hay muchos ejemplos aquí en mi libro. Muchísimos. Están medio aburridos estos ejemplos, pero bueno, ya ni modo. Mm, ¿Van a salir? ¿Sí qué? Ah, mi papá se puso pants. Mi papá se puso pants para ir. Ah, van a ir hoy también. Ah, bueno, está bien. ¿Se va Fernando? Rayos. Me gusta estar solo. Me gusta mi soledad para, ¿sabes qué? Hacer nada. Así, nada, nada. Tirarme, nada. Ay, sí, no hago nada. Perdona, me estoy discutiendo con mi mamá. Chismecito en YouTube, ¿no? A ver, déjame escribir el siguiente ejemplo. Uno padre, porque ya vi que sí te gusta el chisme, entonces, pues no, ocúpate en algo importante. Listo. Y tú, ay, ¿por qué? Nada más aquí al 4 le salió un brazo raro. Ya, adiós.
Bueno, pero ¿y la suma? ¿Cuánto es? A ver, ¿otra vez? 6b, 6bc más 16c. ¿Seguro? Neta. Ya no vas a dudar de ti. Y si te equivocas, no importa. ¿Qué? Pero ¿cómo que no importa? No, pues si hay un error, pero ¿qué le vas a hacer? Pues lo corregimos, ¿no? Sí, como no nos importa, ¿para qué corregirlo? No me apanico, nomás lo corrijo y ya, perdón, me equivoqué. Me pasa todo el tiempo. Ok, a ver. 10 menos 4, ok, correcto. 5 y ¿qué? Y 7 son 12 menos 8. No, aquí te equivocaste. Tienes errores, ¿eh? En el otro término también hay un error. Corrígelo, por favor. Aguas con los signos, se te están yendo, se te olvidan, te los comes, ya tienes hambre, ¿verdad? No te comas los signos. Son amigos, no comida. A ver, ¿cuánto nos dio ahora? Ujú. A ver. No, pero sigue estando mal el DC. ¿Hay un qué? Sí, pues eso vale una C. Es como un perro, ¿no? O sea, es como tener un perro más otro perro, pues son dos perros. Ay, no. ¿Sí? Además, no es que estén solos, sino que aquí hay un uno, pero no lo escribimos para no estorbar, ¿sí? O sea, yo ya entiendo que esto es uno. Es como tú, cuando tú vas a la tienda, tú no le dices al señor, ¿me da unos chetos? Tú no le dices, ¿me da más un cheto? Más una bolsa de chetos, ¿verdad que no? Deme unos chetos y ya. No le dices, deme más un cheto, más una bolsa de chetos. No, se oye raro, ¿verdad? Nos pasa lo mismo en matemáticas. No ponemos el uno. Lo bueno, lo podemos poner o lo podemos quitar. Si me cuesta trabajo, lo pongo para poder verlo y que no se me olvide sumarlo. Pero ya después te acostumbras y ya lo ves en automático, ¿vale? Tampoco es 16, ¿eh? Signos, te los estás comiendo. No, no, vuelves a decir algo así y me va a dar algo. Además, recuerda que los puedes hacer en el orden que te convenga. Por ejemplo, a ver, ¿esto qué signo tiene? Menos. Entonces tenemos un menos 6 más uno menos 5 más 9. No. A ver, vamos a hacerlo poco a poco. Primero tenemos menos 6 más uno. ¿Cuánto nos da? ¿Qué? Ah, ¿con qué signo? Con el menos.
Ahora, tenemos menos 5 y tenemos más 9. ¿Cuánto es? 4. Lo pude haber hecho diferente. Yo comencé de izquierda a derecha, menos 6 más 1 más 9. Pero por ejemplo, pude haber sumado estos dos primero. 9 más 1, 10. Y después restar el otro, menos 6, pues 4. O sea, el orden no me importa. ¿Sí? Dijo, esa es una manera para facilitarme la existencia y no pensar en números negativos. Pero va a llegar un momento en el que también tienes que pensar en números negativos. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado, por favor, revisa eso, revisa los pizarrones de clase, revisa tus tareas, revisa todo, que no te estés equivocando. ¿Sí? Si no, va a haber cuello. Y no queremos que haya cuello aquí, ¿verdad? No, no, no queremos. Bueno, es que eso es una frase de mis tiempos, porque ya hablo en mis tiempos, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿En serio? Neta. Really. Me lo juritas. Ah, bueno, está bien. Si no tienes más dudas, tenemos la clase de hoy. Una disculpa por la interrupción, por la interrupción que tuve. Un, un, los papás de un papá, de un alumno, pues al parecer resultaron contagiados y me pidieron asesoría porque pues yo ya me contagié, no sé si te contó tu mamá o si le platicé a ella, que a mí ya me dio el coronavirus. Entonces pues ya me pidieron una asesoría de que me recetaron, de que me dieron y de qué pasó. Entonces espero que se encuentren bien y